Teleamazonas presenta 24 horas con Astrid Singre. Amigos de todo el país, bienvenidos a su noticiero de emisión central de 24 horas en este sábado 22 de febrero. Para mí es un gusto acompañarlos. Aquí empezamos. El invierno provoca serios problemas en las vías estatales del Azuay. Esta semana la carretera Girón Pasaje y la vía Molleturo-Naranjal estuvieron bloqueadas por varias horas. Por cerca de 19 horas permaneció cerrada la vía Cuenca-Molleturo-El Empalme en el kilómetro 51 debido a un macro deslizamiento de rocas. Con maquinaria del GAT de Molleturo y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se logró habilitar un paso lateral y antes del mediodía de este viernes los carros comenzaron a circular de forma controlada por un carril. Es el resultado de las fuertes lluvias de la zona. Lamentablemente tenemos ya la presencia de un invierno bastante atípico. Las precipitaciones que esperábamos para estos meses y que han sido históricas están sobre los estándares medios que solíamos tener. Hemos observado que el INAMI ha emitido 2 alertas climatológicas. La de la semana anterior, que estuvo vigente este fin de semana anterior, fue más fuerte que esta semana. Otra de las vías estatales que presenta problemas por el invierno es la Girón Pasaje, que a inicios de esta semana colapsó en el kilómetro 22 y el pasado jueves se presentó un socavón en el kilómetro 66. El ministro Roberto Luque, que estuvo esta semana en Cuenca, indicó que el objetivo es que estas carreteras estén transitables para antes del feriado de Carnaval. Yo le he pedido que tengan el paso habilitado antes del Carnaval para que la gente pueda circular con normalidad. En todo caso, las lluvias siguen y en algunas zonas con mucha fuerza, por lo que los problemas, según los técnicos, no van a detenerse. Nosotros tenemos ya información válida que se emite casi que en tiempo real. El CISECO 911 pasa un reporte de vías con corte de cada 6 horas, o si es que existe alguna modificación, las redes sociales del Ministerio de Obras Públicas, de la Gobernación de la Azuay y de la Secretaría Nacional de Riesgos mantienen esta actualización. En la provincia de la Azuay, Iván Rodríguez, Teleamazonas. Eso mientras que el cantón Machala en el Oro soportó más de 10 horas de lluvias la noche de este viernes, sumándose a otras ciudades del Ecuador afectadas por las precipitaciones que van a continuar durante el fin de semana en la región costa, según el INAMI. Más de 10 horas de lluvia y viento desde las 10 de la noche de este viernes hasta las 8 de la mañana de hoy dejan sus estragos en Machala, provincia del Oro. Las calles de Machala amanecieron anegadas de agua. Las personas tuvieron dificultad de transitar libremente. Más de una media hora parado y no pasa la línea porque tiene que pasar por otro lado. Carros y motos quedaron varados en las calles por el agua. Maquinarias de la municipalidad se trasladaron hacia el canal El Macho al norte de Machala para poder sacar la maleza que tapaba el recorrido, del cual creció un nivel considerado a punto de desbordarse. Entre las calles inundadas en Machala se encuentra la Marcelaneado, 3 de noviembre, Las Palmeras, el Casco Central y 10 de agosto. Sus habitantes esperan que la situación cambie, así como en otros sectores de la provincia de El Oro, que también soportaron lluvias durante toda la noche. Las calles estamos full agua, aquí las autoridades no vienen a hacer nada, ni a destapar esa alcantarilla. Este no es el único lugar afectado por las precipitaciones, que hasta el momento dejan 9 víctimas mortales y varias provincias sin acceso vial. Las lluvias continuarán en la mayoría de las ciudades costeras como Esmeraldas, Santo Domingo, Quevedo, Manta, Guayaquil, Salinas y Santa Rosa, con una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 22 grados centígrados. Quevedo, en la provincia de Los Ríos, será la ciudad más afectada por lluvias durante todo el día y la noche, mientras que Santo Domingo registrará las menores precipitaciones. Para la región interandina, el INAMI también prevé lluvias, aunque de menor intensidad, con precipitaciones moderadas. Las ciudades con mayor probabilidad de lluvia son Tulcán e Ibarra. En la provincia amazónica, las lluvias se mantendrán principalmente en la cuenca alta, afectando localidades como Nueva Loja, El Coca, Tena y Macas. Paula Kuhn, Teleamazonas. En otro tema, el apenas posesionado ministro del Interior, John Reinberg, acompañó a los familiares del policía Darwin Sinmaleza, que fue asesinado en la Trocal, provincia de Cañar. Reinberg asumió esta cartera de Estado el viernes tras la renuncia del general en servicio pasivo, Fausto Buenaño. Ciudadanía, buenos días, realmente todo con normalidad. Son las primeras actividades del nuevo ministro del Interior. Estas fotografías fueron publicadas en las cuentas de esa cartera de Estado. John Reinberg, su recién posesionado titular, acompañó a los familiares del capitán Darwin Sinmaleza de la Unidad Antinarcóticos
quien fue asesinado este viernes en medio de un operativo en La Troncal, provincia de Cañar. Horas antes también visitó a 3 policías heridos en medio de tareas de inteligencia en una carretera de la zona. John Reinberg Oviedo fue nombrado ministro del Interior este viernes, tras la renuncia del general en servicio pasivo Fausto Buenaño, quien no cumplió ni una semana en ese cargo. Desde el 1 de febrero, el ahora ministro se desempeñaba como director general del EQ 911. Es su primera experiencia en el sector público. En el ámbito privado, según registros de la Superintendencia de Compañías, figura como gerente general de una firma de seguridad y presidente de 2 compañías de transporte y de limpieza. Es accionista solo de la última. Ninguna consta como proveedora del Estado. A su nombre, no aparece registrado ningún título en la página de la Cenecit. Según el gobierno, se ha desempeñado en el ámbito de la seguridad integral, gestión de riesgos y protección de infraestructuras críticas. Y ha sido reconocido por la Organización de Estados Americanos, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros. Es John Reinberg Oviedo, el tercer ministro del Interior del gobierno de Daniel Noboa, quien asume el cargo en medio de cifras rojas en materia de seguridad, que incluye nuevos ataques contra uniformados de la fuerza pública. Carlos Acoto, Teleamazonas. Ahora escuche bien, porque Ecuador mantiene 3 acuerdos de cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos. 2 de ellos fueron concretados en el gobierno de Daniel Noboa. Su antecesor Guillermo Lasso firmó el restante. ¿De qué se tratan? Se los contamos en el siguiente reportaje. Se trata de un paquete de 3 acuerdos que se concretaron en el actual y el anterior gobierno, a propósito de las reuniones que Daniel Noboa y Guillermo Lasso sostuvieron con el mando militar estadounidense. El Estatuto de las Fuerzas es uno de ellos, y ahí Ecuador otorga beneficios similares a los que tiene el personal diplomático a miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios del Departamento de Defensa de ese país cuando operen en el territorio. Este fue ratificado en el actual gobierno, al igual que un segundo sobre operaciones marítimas, que establece un marco normativo para naves y tripulación de ambos países cuando operen en mar territorial ecuatoriano y en aguas internacionales. Mientras que en el gobierno de Guillermo Lasso se concretó un acuerdo de interceptación aérea con ese país, a través del que Estados Unidos proporciona financiamiento, datos de radar y comunicaciones, así como mantenimiento y capacitación. A decir de Luis Carlos Córdoba, docente investigador de la Universidad Central, la materialización de estos acuerdos se ha visto frenada por la situación política estadounidense, que no ha estado exenta de incertidumbre. La situación de transición de gobierno en Estados Unidos. Recordemos que venían de una campaña electoral. Incluso con el giro de timón que ha dado la política en ese país, la incertidumbre ha aumentado. Córdoba cree que los ojos de Estados Unidos no están precisamente puestos sobre lo que pasa en Ecuador, al menos no ahora. Acaba, por ejemplo, de cortar toda la cooperación para el desarrollo y prácticamente clausurar la USAID, y acaba de negarle más fondos a Ucrania. Entonces, sus prioridades están en otro lado, no en el Ecuador. Ecuador no mantiene acuerdos similares con otros países, más allá de la cooperación que, por ejemplo, se ha recibido de Europa para capacitación y entrenamiento. Pero insiste en medio del debate que ha generado la propuesta de recurrir a países aliados en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, en que una cosa es pedir y otra conseguir. En eso, el contexto electoral no ayuda precisamente, asegura. Cualquier gobierno exterior va a intentar garantizar que cualquier compromiso que suscriban lo hagan con la certeza de que se va a implementar. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y con esta información es momento de hacer una pausa, pero al volver mueren 4 militares en un accidente de tránsito en la vía Guaranda-Ambato, luego de que un bus de pasajeros chocara de frente con una camioneta. Además, el último rescate de una persona secuestrada muestra cómo el distrito Nueva Prosperina vuelve a ser el punto más violento del país, con un aumento de más del 500%. Ya volvemos. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. En la vía Tungurahua-Bolívar se reportó un fuerte accidente entre un bus interprovincial y una camioneta que chocaron de manera frontal. Según las primeras indagaciones, el bus venía en exceso de velocidad e impactó a la camioneta, donde fallecieron sus ocupantes, que eran 4 militares en activo
que estaban de forma activa en las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas. El accidente registrado en la vía Guaranda-Ambato deja dolor en la familia de 4 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Ellos murieron de contado cuando la camioneta doble cabina en la que viajaban fue impactada por un bus interprovincial de la cooperativa Ceballos, Pisco 14. Le rebasa al otro carril mientras venía una camioneta que llevaba a las 3 personas. Y se impacta clarito que es la irresponsabilidad. Y como siempre, se dan a la fuga. Entre las víctimas está el mayor Gustavo León, los suboficiales Juan Cashi, segundo Guaguillana y el sargento José Guañuña. Son 3 personas, entre ellas mi esposo. Mi esposo está muerto ya. Los organismos de socorro llegaron al lugar para rescatar los cuerpos. Los responsables tienen que pagar lo que hicieron, por favor. Es lo único que yo pido. Mientras que los representantes de las Fuerzas Armadas expresaron su pesar a sus familiares. En Ambato, Edith Jacome, Teleamazonas. Y este sábado el presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en Cayambe, al noreste de Pichincha. En uno de los eventos, el primer mandatario se entregó 300 becas a docentes de educación superior. Ismenia Solórzano está en el punto para contarnos más detalle. Hola, Ismenia. ¿Cómo estás, amigos televidentes? 1:00 p.m. con 14 minutos. Y sí, en efecto, 2 han sido las actividades con las que ha cumplido el presidente de la República, Daniel Noboa, aquí en la ciudad de Cayambe. Una de ellas específicamente en este punto, en el Instituto 2000, donde se entregaron 300 de 3.000 becas de inglés a docentes de educación superior. En este evento, que además participaron alumnos y profesores de la localidad, el presidente recalcó sobre los esfuerzos que se está haciendo por continuar capacitando a los 3.000 docentes que forman parte de este sistema, que por cierto construyen, dijo, a más de 400.000 jóvenes. Además, el presidente mencionó que se está poniendo énfasis en los cantones que han sido olvidados, dejados de lado por anteriores gobiernos. Escuchemos parte de sus declaraciones. Este es un momento en el que celebramos el acceso al crecimiento y aprendizaje, no solo para nuestros estudiantes, sino también para quienes tienen en sus manos la noble labor de enseñar, los maestros, los docentes. Los docentes son el ejemplo para los estudiantes, son el ejemplo para el futuro de nuestro país. Y si nosotros preparamos a nuestros docentes adecuadamente, tendremos mejores estudiantes, tendremos mejores profesionales y tendremos un mejor país, una sociedad más justa, una sociedad más digna y también que se respete siempre los derechos de cada uno. El Ecuador está cambiando y por más de que hemos sido atacados constantemente por el narcoterrorismo, constantemente por la corrupción de gobiernos pasados, nosotros no vamos a parar en el desarrollo de cada uno, especialmente de nuestros jóvenes. Temprano, el primer mandatario junto a varios ministros de Estado participaron también de una brigada, una feria en la que contó con más de 20 servicios sociales, gubernamentales, sociales, económicos en beneficio de la ciudadanía. En ese sentido, el ministro del MIES, Harold Burbano, dijo que solo en el año 2024 se realizaron 380 brigadas que favorecieron a más de 700.000 personas y que el objetivo para este año es duplicar esa cifra. Además, puso énfasis en el trabajo que realizan instituciones públicas como la Policía Nacional. Escuchemos. Esta estrategia además está acompañada de todo este trabajo que estamos haciendo de verificación territorial en los lugares más complicados a nivel nacional. El año anterior, por ejemplo, acompañamos al bloque de seguridad siempre luego de las intervenciones que realizaron en diferentes puntos críticos, en Durán, en El Oro, por ejemplo, en diferentes lugares, Arenillas, El Guavo, en Esmeraldas. Siempre que entraba el bloque de seguridad con una estrategia fuerte, luego llegaba el bloque social con una brigada social permanente para poder tomar control efectivo del territorio, levantar necesidades y vincular de manera directa a los servicios del Estado a la ciudadanía. Bien, esa es la información.
Bien, esa es la información que se registra a la 1:17 p.m. Se espera que el día de mañana el primer mandatario cumpla agenda en la provincia del Oro. Esa es la información, Astrid. Buenas tardes. Gracias, Ismenia. Ahora cambiamos de tema porque en Nueva Prosperina vuelve a ser justamente el distrito más violento del país, con un aumento de más del 500% en asesinatos y secuestro. La comandancia de la Policía Nacional anunció un nuevo plan para combatir a las estructuras terroristas. De esta forma fue el ingreso de los uniformados hasta uno de los cerros del sector de la Valerio Estacio en el noroeste de Guayaquil. Esto luego de recibir información que en una covacha se encontraba una persona secuestrada. Tranquilo, Policía Nacional. Gracias a Dios, amigo. La víctima de secuestro fue liberada y entregada a sus familiares tras permanecer más de 3 días en cautiverio. Con este caso, son 29 los secuestrados que han sido rescatados en el distrito Nueva Prosperina, que según las cifras también es el punto más violento del país, con cerca de 105 asesinatos en lo que va del 2025, según las autoridades, por la disputa entre bandas terroristas. En ese territorio se ha disputado la guerra entre tiguerones igualitos, tiguerones Fénix y ahora incluidos los Águilas. En este sector se han ejecutado más de 10 operativos en los que el bloque de seguridad ha intervenido con tanquetas militares, drones, helicópteros, equipos tácticos y de asalto, caballería, y actualmente trabajan en territorio grupos de inteligencia e investigación que han capturado a más de 70 delincuentes. Sin embargo, las muertes violentas, los secuestros y las extorsiones no se detienen. Y es que según el comandante general de la Policía Nacional, Víctor Hugo Zárate, en distritos como este, el modelo de seguridad tradicional ha quedado obsoleto, por lo que implementarán una nueva estrategia. Nosotros primero el modelo de servicio ya no saldrán a patrullar únicamente un vehículo con 2 policías, saldrán un grupo estructurado de motocicletas, policías en patrulleros y vehículos blindados. Tenemos un nuevo modelo de vigilancia de servicio que entrará en vigencia a partir del mes de junio o julio. Hasta que se concrete este plan, la Policía Nacional busca a los cabecillas de estas estructuras delictivas que dan órdenes para ejecutar crímenes. Estos son Galo Suárez Román, alias Gato Negro o Huichi, cabecilla de los tiguerones igualitos en Sociovivienda. Carlos Alfredo Fernández, alias Cayo, controla a los igualitos en el sector de Flor de Bastión. David Campos, alias El Menor, organiza las actividades delictivas en Pascuales, Florida y Paraíso de la Flor. Junto a él, Marlon Valencia Espinosa, alias Fénix, y Jefferson Valencia Mina, alias El Rayado, actual cabecilla de la estructura terrorista Los Águilas, en el sector de El Fortín y la Valerio Estacio. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Y ahora vamos con un hecho lamentable. Guillermo Patricio M., servidor policial que había sido secuestrado en el cantón Baba, provincia de Los Ríos, fue hallado sin vida en el cantón Salitre de Guayas. Según un reporte policial, el carro en el que se movilizaba el uniformado fue encontrado incinerado en el sector La Samira 2. 3 sujetos en una moto habrían rociado combustible y luego de incendiar el auto esperaron llevándose al uniformado. El policía de 33 años se movilizaba desde Baba a Guayaquil para una cita médica. Él prestaba sus servicios en el distrito Florida, en el norte de Guayaquil. Al momento se llevan a cabo las indagaciones para dar justamente con el paradero del autor intelectual de este hecho. Y en menos de una semana, 2 embarcaciones que transportaban cerca de 5 toneladas de droga fueron interceptadas en las Islas Galápagos. Esta ruta es utilizada por las mafias para el envío de alcaloide a Europa. Esta es la embarcación que fue interceptada el pasado 19 de febrero, al sur de las Islas Galápagos. Según las autoridades, en su interior se hallaron estos 40 sacos de yute, con más de 1.5 toneladas de droga. A bordo viajaban 3 personas, 2 ecuatorianos y un venezolano, quienes fueron aprehendidos tras el patrullaje de control. En la denominada narcolancha también se encontraron más de 30 pomas de combustible. Pero este no es el único caso registrado en las Galápagos, y es que el pasado 16 de febrero al sur de la isla San Cristóbal se halló otra embarcación con más de 3 toneladas de cocaína que también estaban ocultas en sacos de yute. 37 bultos fueron encontrados en el mar
y 40 en La Fibra. A bordo de la narcolancha viajaban 3 personas quienes fueron aprehendidas. La Armada confirmó que simultáneamente ese día se halló otra embarcación que transportaba cerca de 40 pomas de combustible. Y es que las mafias consideran a las islas como la gasolinera del mar. En esta zona los delincuentes cargan de combustible las fibras pesqueras para luego seguir avanzando hasta mar abierto y contaminar los buques mercantes que transitan por la zona. Mientras tanto, en Guayaquil, la policía interceptó a la altura de la isla Trinitaria un camión con 1,5 toneladas de droga. El vehículo estaba a punto de ingresar a uno de los puertos de la ciudad. En este caso, hay 2 detenidos. A 45 millas de Manta, el pasado 15 de febrero, la Armada decomisó 2 toneladas de droga en los contenedores de un buque mercante. El navío salió limpio del puerto de Pozorja, pero hombres armados en lanchas rápidas lo interceptaron frente a las costas de Manabí. Es así que en apenas una semana cerca de 10 toneladas de droga han sido incautadas en el país, mientras que en lo que va del año, más de 26 toneladas han sido decomisadas, según información de la Policía Nacional. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Estamos de regreso con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El fondo de campaña, al igual que el fondo partidista, son rubros utilizados por los movimientos políticos a discreción sin estar sujetos a sanción, afirman politólogos. De aquí que se plantea una nueva reforma al Código de la Democracia que incluya parámetros que limiten la creación de partidos de papel. Como un negocio rentable, así calificó la consultora política Pamela León los procesos electorales en el país. Esto luego de observarse las maniobras que hacen los movimientos políticos para no devolver los fondos de campaña, pues tan solo en estos comicios generales, 7 de las 16 tiendas políticas que participaron sacaron menos del 4% del voto popular. De estos, 4 partidos son reincidentes en postular al mismo candidato, pero esta vez para otra dignidad. Es de lo que se agarran. Y por eso es que yo creo que los partidos son más espacios alquilables que representables y son un Airbnb. Pero para eso es importante analizar, por ejemplo, cómo ellos logran esquivar este tema. Y aquí León asegura tener el panorama bastante claro, pues no solamente pasa por la falta de control del Consejo Nacional Electoral, sino también por las falsas militancias al interior de estas organizaciones, que pese a que sus candidatos no reflejan la representación ni del 1% en algunas provincias, continúan postulándolo para recibir un fondo de campaña que, si sumamos 2 procesos consecutivos, estaría cerca del $500,000. Entiendo yo que parte de ese presupuesto se maneja desde el CNE, que financia, por ejemplo, los medios de comunicación. También es parte importante de esa función regulatoria entender cómo se están generando estos gastos de estos presupuestos que hoy no comprometen a sanción. Pero no es lo único que se desconoce en detalle. Los fondos partidistas también son otro misterio. Y basta ir al 2021, al informe que entregó el Partido Sociedad Patriótica a Contraloría, donde como gasto de fondos partidarios incluyó una reconstrucción vaginal, o cuando el movimiento Fuerza Ecuador utilizó estos mismos rubros para enviar a uno de sus candidatos a estudiar una maestría en George Washington University. Que el problema de fondo es normativo, está en el Código de la Democracia. Yo creo que las reformas esenciales están ahí. El CNE efectivamente algún nivel de responsabilidad tiene, pero ellos pueden reaccionar frente a lo que dice la disposición legal. Por lo que el académico Santiago Basabe insiste en las reformas a este código y mira hacia la raíz del problema. Entonces, por ejemplo, los requisitos para ser un partido político nacional o movimiento político nacional tienen que ser fortalecidos. Ahora mismo, con un número específico de adherentes, no de afiliados, se puede tener una organización política. Astrid Singre, Teleamazonas. En este mismo tema, veamos ahora, el Partido Social Cristiano reconoce la necesidad de hacer cambios en su estrategia tras los resultados de las últimas elecciones. Henry Kronfle consiguió apenas el 5% de los votos obtenidos por Cynthia Viteri en las presidenciales de 2017, la última vez que la organización postuló un candidato propio. El suyo está entre la lista de 12 candidatos a la presidencia que no obtuvo ni el 1% de los votos en las pasadas elecciones. Sin embargo, a diferencia del resto, Henry Kronfle postuló por la organización política nacional más antigua del país, el Partido Social Cristiano. En su haber, 74 años de vida, 2 presidencias por cuenta propia, una más en alianza, 5 segundas vueltas.
No son buenos tiempos para la lista 6, que durante casi una semana se mantuvo en silencio, pero que 5 días después de los comicios admitió que hay cosas que corregir. En un comunicado reconocieron que deben enmendar varios aspectos de la organización y que en materia de comunicación se integrarán a un electorado joven. También señalaron que fortalecerán sus procesos de democracia interna y selección de nuevos integrantes. El antecedente: la dimisión de varias figuras relevantes de esa organización política como Cristina Reyes, César Ron, Henry Cucalón, Doménica Tabaqui, o el distanciamiento de la exalcaldesa Cintia Viteri. Atrás quedaron las grandes convocatorias, que fueron reemplazadas por recorridos bastante más modestos. Y los números confirman el declive. De izquierda a derecha, así ha disminuido el porcentaje de votos de sus candidatos a la presidencia desde 1984 hasta 2025. En las alcaldías, altibajos, de 9 a 11, de 11 a 42, de 42 a 28, perdiendo 2 bastiones importantes, la alcaldía de Guayaquil y la prefectura del Guayas. En los escaños conseguidos en la asamblea, algo similar, vaivenes. En las últimas 3 elecciones, de 18 a 16 y en esta última apenas 5, con lo que la del pasado 9 de febrero se convierte en la peor elección para el socialcristianismo, que adelanta correctivos. Carlos Acoto, Teleamazonas. Y en otro tema, ahora le contamos que hasta en un 20% incrementarían las exportaciones a China tras la apertura de la nueva ruta al gigante asiático desde Guayaquil, con escala en el puerto de Chancay, en Perú. Los productos perecederos como el banano y camarón son los más beneficiados. Las exportaciones a China cayeron un 10% en 2024. El año anterior, las ventas al gigante asiático cerraron en $5.089 millones. Esto a diferencia del 2023, periodo en que las exportaciones sobrepasaron los 5.600 millones, según cifras del Banco Central. La falta de dinamismo en la economía china y la suspensión de 9 camaroneras ecuatorianas por la Administración General de Aduanas del gigante asiático durante 4 meses son algunas de las causantes de esta caída. No obstante, el sector exportador del país se mantiene expectante, y es que las ventas a China podrían incrementar hasta en un 20% tras la apertura de la nueva ruta Guayaquil-Chancay-Shanghái, que reduce el tiempo de traslado de los productos de 47 a 27 días. La primera embarcación salió la semana anterior y hasta el momento se tiene previsto un servicio semanal. Bueno, la capacidad de carga, digamos que dependerá de las necesidades de los clientes, no hay un límite. Los barcos se van a adaptar al crecimiento que le demande el mercado y, si es necesario, crecerán las naves. Productos perecederos de exportación como el banano y el camarón son los que más se beneficiarán con la reducción del tiempo de llegada a la China. Donde ya actualmente tenemos un acuerdo comercial con este hermano país, donde incluso para el caso del banano tenemos ya una reducción arancelaria de 2 puntos porcentuales. Estimamos triplicar o cuadruplicar nuestras exportaciones. Hay países mucho más cercanos en la región que pueden ofrecer camarón a China y sin embargo China tiene preferencia por el camarón ecuatoriano. Ahora, si mejoramos la conectividad entre el Ecuador y China, tendremos una razón adicional para que persista esta preferencia. Los exportadores también aseguran que la reducción del tiempo de traslado permitirá la disminución del periodo de recuperación de cartera. Imagínese que usted al día de hoy, una empresa exportadora tiene que esperar entre 38, 45, 60 días para poder cobrar el 100% de la mercancía que vende, porque en comercio exterior usted cobra la totalidad una vez que el contenedor ha sido desaduanizado en puerto de destino. Es así como el puerto de Chancay en Perú representa una ventaja para Ecuador y no una amenaza. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. En otro tema, en Ecuador el consumo de sodio supera los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Así lo indica un estudio de la Universidad de San Francisco de Quito. Ante esto, se recomienda controlar la ingesta de alimentos para evitar complicaciones en la salud. En nuestro diario vivir es normal consumir todo tipo de alimentos sin controlar cantidades y proporciones. Actualmente la rutina lleva a crear un círculo de consumo no apto para la buena salud de una persona. Es por esto que la Universidad San Francisco de Quito analizó el comportamiento alimenticio de alrededor de 200 personas. Como resultado se detectó a hombres y mujeres con peso normal, sobrepeso e incluso obesidad, todo por el consumo exagerado de sodio, pues la recomendación internacional de la
Organización Mundial de la Salud es de una cucharadita en una alimentación diaria, aunque esto no se cumple. Lo que pasa es que sí hay productos, alimentos que tienen ya de por sí naturalmente o que nosotros le vamos agregando sal, porque es lo que hace que destaque mucho los sabores de nuestros alimentos. ¿Pero qué alimentos tienen sodio? Lo vamos a encontrar en ciertas frutas o vegetales, por ejemplo el banano tiene un poco, o quizás vamos a encontrar también que está en la zanahoria o en la espinaca, los productos integrales, los panes, la carne, el pollo, sobre todo si han tenido un procesamiento. Y además de eso, los procesados, los enfundados tienen sal en forma natural porque se utiliza la sal como un producto que lo ayuda a preservarse más en el tiempo. Es decir, si una persona consume una hamburguesa sencilla, debe considerar que esta tiene alrededor de 397 miligramos de sodio, sin contar las salsas, papas fritas y más. El consumo excesivo y por un tiempo prolongado de alimentos altos en sodio provocará enfermedades. O sea, la que está más relacionada es la hipertensión, también podría estar relacionada con problemas de riñones en algunos casos, incluso se ha visto relacionada con algunas formas de cáncer gástrico. Entre las recomendaciones están consumir agua, vegetales, además, regular el consumo de las comidas chatarra. Erika Vera, Teleamazonas. Ahí teníamos las recomendaciones. Ahora vamos a una pausa, pero al volver. Las escuelas de la Armada Nacional aperturarán el reclutamiento para oficiales de armas, tripulantes navales y otros rangos. Ya le contamos cuáles serán los requisitos para que usted pueda postular. La salud del Papa Francisco también continúa en la mira de los doctores. A pesar de que hay una leve mejoría, los médicos confirman que seguirá hospitalizado. Después de la pausa, le contamos los detalles. Regresamos con más información. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ahora ponga atención porque la Armada del Ecuador aperturó el proceso para aspirantes a oficiales de armas, tripulantes de unidades navales y otros rangos. Los postulantes deben inscribirse en línea. Le contamos. La Armada del Ecuador aperturó el proceso para aspirantes oficiales de armas, tripulantes de unidades navales y aeronavales y tripulantes infantes de marina en 3 escuelas distintas de la provincia de Guayas y Santa Elena. La Armada del Ecuador invita a todos los bachilleres en ciencias generales y técnicos de todas las provincias y ciudades del Ecuador para que sean parte de nuestras filas, en una profesión de honor, en una profesión de honradez y de superación. Los postulantes tienen que cumplir con ciertos requisitos, como ser ecuatorianos de nacimiento o de padres ecuatorianos, tener entre 18 y 21 años, tener título de bachiller general o técnico, que su estado civil sea soltero y sin hijos, que su índice de masa corporal sea menor a 30, no haber sido dado de baja de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Comisión de Tránsito, acreditar buenas condiciones académicas, físicas, médicas y psicológicas. El proceso de reclutamiento está abierto para jóvenes en la Escuela Superior Naval, para formarse como guardia marina, que tiene una duración de 4 años, en la Escuela de Grumetes, en el grado de marinero, y en la Escuela de Infantería de Marina. La formación para lo que es la Escuela de Infantería Marina es de 2 años. Después de alcanzar lo que son los 2 años de formación, obtenemos un grado de marinero. También después de habernos graduado podemos hacer cursos de comando, paracaidistas, hombres ranas, salto libre, también operadores ribereños. Según el cronograma de reclutamiento 2025, la inscripción en línea para aquellos que quieran postular a oficiales de armas se realizará del 19 de mayo hasta el 25 de mayo. En la Escuela de Grumetes, la inscripción será del lunes 17 hasta el 25 de febrero. Mientras que los tripulantes infantes de Marina podrán inscribirse desde el lunes 10 hasta el 25 de marzo. Paula Kuhn, Teleamazonas.